¿sí? Entonces, por eso yo pago mi seguridad social, pago la seguridad social de mis empleados, porque yo sé que me la descuento, los salarios y demás. Y cojo el resto, 40%, y me queda una diferencia. El Estado no va a perder, porque el Estado dice, usted no va a comprar huevos para vender huevos, usted tiene que darme algo a mí a cambio, ¿sí? Entonces, por eso les digo, si usted es una persona natural, no tenga problema, no tiene problema porque usted ya tiene un techo, ¿sí? Su techo es ese, el 40%. La diferencia usted va a pagar el 35%. Pongámoslo sencillo, 100 millones de pesos me vendí. De eso pagué 20 millones en seguridad social. Me lo restó, quedan 80. De esos 80, no pagué sino seguridad social. Todo fue por bancos, entonces 4 por 1000 son 400.000 pesos, entonces me restó 200.000 pesos de gravamen al movimiento financiero. Entonces ya me restó 10.200.000. Y de 100 millones cojo el 40%, 40 millones. Entonces, ¿cuánto me puedo descontar? 50.200. ¿Sí? ¿Cuánto me queda por pagarle al Estado? 49.800. ¿Sí? 49.800 por 35%, ese es el impuesto a pagar. ¿Sí? Como persona natural. ¿Sí? Así es la cuenta, es muy sencilla. ¿Sí? Yo pago el 35%, ¿por qué? Por eso, entonces, si a usted le hacen retención, digamos que la alcaldía le compró a Arepas 1 millón de pesos en Arepas y le dijo, ay, es que esa compra tiene retención, ¿sí? Entonces la retención es, ¿cuánto es de compras? ¿El porcentaje, Luisa? Compras 3.5. 3.5. Entonces le vamos a descontar de 1 millón de pesos, 35.000 pesos. Pero es a partir de 1.100.000. Sí. Ah, bueno, no le puede, eso está muy bien. Sí, la tabla cambia todos los años. Yo estaba haciéndolo con el ejercicio para que fuera una cifra cerrada, ¿sí? Entonces, a usted le descontaba retención, entonces usted no se va a poner triste, usted lo tuvo presente cuando les mandó la cotización, porque esos 35.000 pesos ellos nos los van a certificar y el año entrante nos los contamos de la renta. Entonces, a mí me iba a pagar de renta 3,5 millones. Entonces, pero tengo este certificado de 35, este de 100, este de 200, entonces ya no le pago todo eso de renta, sino que me lo voy a descontar, ¿sí? Cuando estamos hablando de las personas naturales, que creo que es el caso aquí de todos. Pero si somos una empresa, yo vuelvo a mi tema de los ingresos y los gastos y costos, es porque en Colombia existe una norma, que si yo soy ya una persona jurídica, don Uriel creció mucho, digo ya coloqué arepas de Restrepo, ¿sí? Para el mundo, sí, SAS, entonces don Uriel dice, yo voy a alquilar el local que tenía antes Lanzallamas y me cuesta 2 millones de pesos, ¿sí? Pero resulta que la señora no tiene, la que es dueña del local, no tiene RUT actualizado con la obligación de arrendamiento con bienes propios, ¿sí? Que él no le consigna la plata a la señora, sino que se lo paga en efectivo y demás. Entonces él no se puede descontar un arrendamiento. Ahí es donde está la diferencia entre gastos y costos, porque para él es un gasto, ¿sí? Pero luego él no se lo va a poder descontar en la declaración de renta. Colombia tiene ese sistema y eso lo tenemos que tener presente porque no veo ninguna intención de nadie por cambiarlo, ¿sí? Que eso no sucede en otros países. Puede que con la facturación electrónica eso se vaya mejorando y luego nos digan, no, esto es lo mismo, pero por ahora en Colombia no funciona así. Por eso, entonces vemos a los empresarios que casi no quieren a los contadores porque los contadores solamente somos los mensajeros. Vamos a llevarle malas noticias. Don Uriel, hay que pagar 1,5 millones de retención. Don Uriel, hay que pagar 2 millones de IVA. Hay que pagar 10 millones de renta. Y entonces le va a dar mal genio, ¿sí? Nosotros sufrimos de ese síndrome. Somos los malos, los mensajeros que llevan malas noticias y nos odian, pero no es nuestra culpa. Porque, por ejemplo, una cosa que sí les digo es, ustedes aquí están en el reino de los cielos porque sea lo que vendan no están facturando IVA. Pero cuando ustedes sean más grandes, y eso es lo que todos quieren llegar, facturar IVA, ¿sí? Eso los debería emocionar. ¿Por qué? Porque si yo facturo IVA quiere decir que yo estoy vendiendo harto. Pero es que ese IVA se les olvida cada vez que venden que no es de ustedes, es del Estado, ¿sí?
ese lo estoy pagando yo. Cuando yo voy y me alojo una noche en un hotel, a mí me dicen su noche vale 350.000 pesos. Esos 350.000 dicen IVA incluido. Entonces el IVA de ese alojamiento puede ser 70.000 pesos. El hotel lo recibió, yo lo pagué, no lo paga el hotel, lo estoy pagando yo como consumidora. El hotel, lo que pasa es que al día siguiente va y se gastan los 350.000 pesos y no guardó los 70.000 pesos que eran del IVA, y por eso es que se convierte en un delito, ¿sí? Eso es lo que nos pasa, ¿sí? Y entonces el Estado por eso le dice, si a usted la persona le pagó el IVA, págueme. Porque yo le doy a usted la posibilidad de que me lo pague cada 2 meses, cada 4 meses, inclusive a los que es muy poquito anual, ¿sí? Entonces, es importante, por ejemplo, si yo recaudo IVA, entonces cree un bolsillo, algo que me dé como un rendimiento mientras que yo se lo entrego al Estado, ¿sí? Que me ayude a compensar los gastos, pero tenga en cuenta que esa plata no es suya, por eso es un delito penal, ¿sí? Bueno, ¿qué más van los gastos? En los gastos va el arriendo, van los servicios públicos, van los gastos de nómina, ¿sí? Van los pagos que hago por las personas que contrato por días, van todo. Exacto, que la gasolina, la publicidad, todo eso. Como persona natural, no importa cuánto se gaste, ¿sí? Trate de pedir facturas electrónicas, eso sí, todo lo que pueda, pero mantenga el control de los ingresos y los gastos. A la gente dice, ay no, factura electrónica no, hoy en día hay que pedir factura electrónica por todo, por la gasolina, por todo, ¿sí? Y los costos, pues tienen esa diferencia. Costo es lo que yo puedo recuperar. Por ejemplo, para ustedes, ¿cuál sería un costo? No, tranquila. No, el costo, por ejemplo, a nivel general, los empaques. ¿Sí? Lo que yo pago por el empaque es un costo porque como yo lo recupero cuando vendo el producto. Las etiquetas, exactamente. Entonces aquí tenemos los elementos esenciales. El activo serán los recursos económicos que me van a generar dinero, caja. Los pasivos son obligaciones del negocio que tiene con acreedores y que pueden ser posibles, inclusive que yo tenga que pagar en un futuro. Por ejemplo, las dotaciones. Hay gente que no le da dotación a sus empleados, ¿sí? O que cree que dándole una camiseta ya cumplió con la dotación. Las dotaciones tienen unas reglas, se deben dar 3 veces al año, ¿sí? Debe ser calzado y vestido, no quiere decir que sea un vestido, y se diferencian de algo que se llama elementos de protección personal, porque muchas personas creen que, no, es que yo le di una pala, yo le di unas botas, pero sí. Mire, hay casos terribles de personas que han fallecido por un rayo, por meter la pierna pues en alguna parte mal, por no tener una puntera de acero. Entonces, eso se le dice, no, un gusto conocerla. No, tranquila. Pero valiosísimo esto. Esperemos que vuelvan a una siguiente capacitación. Con todo gusto. Que estés muy bien, María Elena. Sí. Entonces, hay una cosa que se llama elementos de protección personal y son totalmente diferentes a la dotación, ¿sí? Que se tienen que tener completamente. Por ejemplo, en los temas de alimentos, de licuadoras, todo ese tipo de cosas hay que tener y darles cursos a ellos de inducción. Parece inocuo, ¿sí? Pero, pues yo siempre parto de mi ejemplo, yo digo, yo nunca leo las instrucciones ni una cafetera, ¿eso quién lo hace? Yo digo, no, pues eso es nomás enchufarlo. No, cuando perdí una nevera aprendí que las cosas traen instrucciones, porque habíamos comprado una nevera y se dañó muy rápido, y me dijeron, no, pero es que usted la traía de otra ciudad, eso tenía que dejarla reposar no sé tanto tiempo, ¿sí? En cambio uno coge y llega, ¡pum!, conecta esa vaina, ni leyó que decía que había que conectar esto o aquello, ¿sí? Entonces lo mismo pasa con los empleados. A los empleados hay que darles un entrenamiento. Uno no puede asumir que porque la persona pues tiene todos sus 5 sentidos,
es consciente de que no se va a quemar, demás, no hay que decirle, mira, esta es zona de calor, esta es zona de frío, para ahorrar luz, hasta no se mantiene abierto esto, muchas cosas, hay que gastar tiempo en dar inducción, que inclusive cuando vemos temas de conflictos laborales, son problemas de comunicación, problemas de que el uno no habló, que usted no me dijo, que usted esperaba que yo hiciera una cosa que no me había pedido que yo hiciera, que yo no entendía, etcétera, etcétera. Ya, primero te contesto y ya terminamos contigo. Es que, bueno, yo suelo confundir, o sea, ¿cuál es la diferencia como el punto entre el pasivo y el gasto? Porque a veces uno tiende a confundir algunas cosas y no sabe si ubicarlas como un pasivo o como un gasto. Digamos que la diferencia puede estar en lo siguiente. Por ejemplo, la nómina, el pago que yo hago quincenalmente es un gasto, ¿sí? Pero la provisión para las cesantías, los intereses a las cesantías, las vacaciones y la prima son un pasivo. ¿Por qué? Porque es algo que yo debo, pero no hoy, ¿sí? Sino que debo en el momento en que el empleado me renuncie o al final del año, que viene una serie de reglas donde yo tengo que consignar cesantías antes del 14 de febrero, tengo que pagar primas en junio y en diciembre, tengo que pagarle vacaciones cuando se va el empleado, ¿sí? O sea que el IVA también sería un pasivo, ¿cierto? Sí, es un impuesto por pagar. De hecho, por eso les decía, en el pasivo lo primero son los impuestos y los empleados. Además, porque si en algún momento usted se llega a declarar en quiebra, en la prelación se llama así de gastos es primero la DIAN, segundo los empleados y tercero los proveedores. Todos los demás. Eso me se iba a preguntar algo. No, quería como estabas hacer un aporte. aportando sobre el tema de para capacitar a alguien, darle su certificado y todo, nos decía un profesor, y no lo de pensar. Sí. Porque es que hay, es que yo pensé que se puede hacer. Eso se podía hacer así o demás. Entonces, capacítelos muy bien, que le firmen que sí aprendió, y ahí sí. Documentar, la clave es documentar todos los procesos, ¿sí? O sea, hay procesos muy sencillos de documentación y para esto de las finanzas básicamente es eso. Si yo tengo documentado, como les decía, si usted se sienta, imprime su extracto bancario, o si ya hay unos digitales que son muy buenos, usted tiene herramientas con el PDF que usted puede subrayar con marcadores de diferentes colores los ingresos, los gastos, usted puede exportar los estados, los extractos en Excel, ¿sí? Si no quiere imprimir y demás, pero si no, no le cuesta imprimir el extracto y sentarse y hacer un análisis y decir, oiga, por cada 1.000 pesos que un cliente me compra, la comisión de la tarjeta de crédito es de tanto, ¿sí? Esa cuenta casi nunca la hacen. Por ejemplo, nosotros le decimos a veces a los clientes a los que les llevamos contabilidad, es cuando vaya a hacer un presupuesto, vaya y mire que el mes pasado usted vendió 50 millones y de solo gastos financieros son alrededor de 3 millones de pesos, más o menos. El promedio, oiganme lo que les voy a decir, de un negocio que vendió 50 millones de pesos, que el 80% de sus compras son con tarjetas, débito o crédito, porque hoy en día la gente no, como les digo, esa es la proporción hoy en día, el 20% de los clientes manejan efectivo y el 80% son tarjetas y medios, transferencias o demás. Esos clientes le costó a la empresa las consignaciones y demás, le costó 3 millones de pesos. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Yo tengo que ajustar el valor. Si yo estoy diciendo que yo estoy vendiendo un servicio en 300,000 pesos y creo que mi utilidad es del 20%, primero tengo que ir y descontarle proporcionalmente esos 300,000 pesos, cuánto son los gastos financieros, ¿sí? Porque si no, se lo estoy restando a la utilidad total del negocio. Yo por eso he visto que también, ahorita que en el pagar por NET y por cuentas, muchas empresas optan es que aceptar esos medios de pagos, pero por montos mayores a. Sí. Entonces, tú no puedes pagar 20,000 pesos, o sea, se aceptan si pagas de 100,000 en adelante. Supongo yo para disminuir ese gasto de... Sí, pero entonces ahí tienen que hacer un análisis de su mercado, ¿sí? Porque si,
porque yo lo que diría es, por ejemplo, analizando otras ciudades, por ejemplo, San José del Guaviare es un lugar donde todo se maneja en efectivo, ¿sí? Y el promedio de venta es de 60.000 pesos por cliente, ¿sí? Pero lo tengo claro. Si tú tienes claro que el promedio de tus compras es de 20.000 pesos, sería un suicidio pedir que sola, o sea, al decir que solo vas a aceptar tarjeta si te compras más de 50.000 pesos, porque es que ese no es tu segmento de clientes. Tu segmento de clientes en promedio te compra 20.000 pesos, ¿sí? Entonces estarías dejando por fuera a la gente que hace, pues se va a otro lado, así tenga la necesidad, porque no va a pagar con tarjeta, ¿sí? Además porque hay gente que no le gusta pagar por tarjeta por múltiples razones, incluyendo porque se puede saber cuáles son sus hábitos de pago, porque puede estar escapado o escapada y entonces no quieren que sepa que estuvo en Restrepo comiendo pan de arroz o comprando cosas. Entonces, no, sí, Y entonces, ¿quién es? pan de arroz son Sí. 5.000, más Sí. otra gaseosa 5.000. Sí. Digamos una gaseosa